Aquí continuamos, gracias también a ustedes por continuar ahí. Vamos a tratar uno de los temas que yo creo que más nos preocupa también a todos y que en algún momento se pone sobre la mesa. Vamos a hablar de sanidad pública y sobre todo vamos a hablar de cuál es esa necesidad que hay que cubrir también de cara a la atención temprana. Creo que no es una, creo que son varias, pero son nuestros siguientes invitados quienes mejor que nadie van a explicar cuál es esa situación actual de la sanidad pública y cuáles son, pues como digo, esas necesidades también que hay que cubrir. Con nosotros están Inmaculada Romero, ella es secretaria general del Sindicato Médico de Córdoba, y también nos acompaña Pedro Jiménez, que es vicepresidente de dicho sindicato. Inmaculada y Pedro, buenas tardes y bienvenidos a Córdoba TV. Buenas tardes, Amparo. Muchas gracias. Bueno, pues contadme un poquito cuál es la situación de la atención primaria, que además yo creo que es importante que todos conozcamos cuál es, porque en un momento o en otro todos hacemos uso de ella. Sin embargo, es verdad que muchas veces nos planteamos por qué las cosas no salen a lo mejor como tienen que salir, o por qué nos encontramos una serie de trabas en algo tan sencillo, entre comillas, como tiene que ser esa atención primaria a la hora de necesitar que nos vea un médico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la verdad que es muy problemática la situación actual. Yo quisiera remontarme un poquito atrás a lo que es la atención primaria y cuando más o menos empezó en España en los años 70, partíamos de una base de atención al paciente pues muy concreta, de verlo en un momento dado, corto, sin prevención, sin ningún seguimiento ni atención integral. Entonces se creó la especialidad de medicina de familia en el 1978, perdón. Y los centros de salud, la atención a los centros de salud. Los médicos de familia somos médicos de personas. Entonces no somos médicos del estómago, del corazón, de no sé qué. Y está demostrado que una atención correcta de un médico de familia puede salvar muchas vidas. De hecho, una persona que esté con el mismo médico de cabecera durante 15 años, pues está visto y demostrado que baja su mortalidad un 25%, baja la atención que reciben en urgencia un 30% y baja la posibilidad de tener una intervención quirúrgica un 28%. Entonces, he querido hablar de esto para que veamos cómo de importante es la atención primaria. Por supuesto, exactamente, y cómo nuestros políticos deben de dejar de desatenderla de la manera en la que lo están desatendiendo. Y con los déficits que hay, con el déficit crónico y con el déficit que se va agravando verano tras verano. No sé si mi compañero quiere hablar sobre el déficit que tenemos este año. También. Claro, es que esto viene de tiempo atrás, además la explicación ha sido muy buena para que podamos entenderlo, y eso nos lleva hasta el punto en el que nos encontramos. No sé si el verano es una época más crítica o en cualquier momento del año pues nos vamos a encontrar con ese déficit que al final lo que hace es que sean los pacientes quienes vean agravada su propia situación de salud. Es que estamos hablando de algo que es realmente importante. Bueno, pues efectivamente creo que es importante, como ha dicho mi compañera Inma, remontarse a estos inicios, ¿no? Estos años 70, lo que teníamos eran consultorios, ¿no? La forma de atender a los pacientes era, digamos, como una cola, como si tú vas al supermercado, coges tu número, ¿no? Entonces hubo un proyecto ambicioso, ilusionante, en el que se implantaba la medicina de familia, los pediatras de atención primaria, también son muy importantes los pediatras de atención primaria. Pues mirábamos con envidia a países nórdicos que hacían esa atención al paciente con un seguimiento longitudinal, que es lo que caracteriza la atención primaria, y le dedicaban tiempo a sus pacientes, que tenían medios. Bueno, y ese proyecto comenzó a desarrollarse, pero sin llegar a haberse desarrollado por completo, paró por desidia política. Entonces ahora hemos empezado a retroceder en los últimos. Esto empezó ya en el 2008 con la administración anterior. Esto no es un tema político, esto es culpa de partidos de izquierda y de derecha. Esos recortes empezaron en el 2008, en aquel momento estaba María Jesús Montero, y la administración actual, que es del signo contrario, sigue con el deterioro, ¿vale? Entonces nos encontramos con que ahora tenemos consultorios con medios técnicos, pero ya no podemos hablar de centro de salud. En el momento que tú ya no tienes un médico de familia, quiero decir, el paciente no tiene a su médico de familia, quiero decir, estamos hablando, como bien ha dicho Inma, de un punto que es el más rentable. No quiero decir que sea barato, pero sí es el más rentable. Quiero decir, si tú inviertes €1 en cualquier parte de la sanidad, el más rentable en términos de salud, no en términos económicos, en términos de salud, que es lo que nos interesa, es la atención primaria. ¿Qué pasa? Que esto se ha deteriorado, hemos perdido sus beneficios. Tenemos demora en las citas, no te ve siempre el mismo médico, no hay tiempo para los pacientes, escasean los medios técnicos. ¿Qué pasa?
que hablamos bueno, pues, de una situación en la que se ven perjudicados pues, temas tan importantes como puede ser el control de pacientes crónicos o el diagnóstico precoz de enfermedades graves, ¿no? No es lo mismo diagnosticar una artritis reumatoide cuando está empezando que cuando lleva 7 años de curso, ¿no? Entonces es una situación que tiene repercusiones sobre la salud de los pacientes. Por supuesto, en verano, si además nos sustituye, como bien digo muchas veces, esto empezó como un proyecto, he dicho ilusionante, vamos a decir bueno, bonito, no barato, pero sí rentable en términos de salud. Pues al final las administraciones públicas dijeron, bueno, vamos a prescindir del bueno, vamos a prescindir del bonito y nos vamos a quedar con el barato. ¿Cómo nos quedamos con el barato? Precarizando las condiciones laborales y prescindiendo de la calidad asistencial. Llegamos a unas condiciones en las que no se puede dar una calidad asistencial mínima, aceptable, y unas condiciones de seguridad clínica a nuestros pacientes. Eso frustra a los pacientes y frustra a los profesionales. Sin duda alguna, además, los datos que habéis presentado en el informe son reales, son datos que están ahí, que muestran la realidad. Uno de ellos, por ejemplo, lo estamos viendo también impreso en pantalla y que a mí me ha llamado la atención, de manera que tuve que leerlo 2 veces para entenderlo y decir, no me estoy equivocando, es que realmente es así. Se citan de 2 a 4 pacientes en la misma hora. Claro, yo cuando lo leí de primeras dije, bueno, 2 pacientes en 1 hora está muy bien, media hora para cada uno. Digo, no es esto lo que quiere decir. A la misma hora, lo típico de que te cita el médico a las 10:05. Bueno, pues a las 10:05 hay 4 pacientes citados, hasta 4 pacientes citados a la misma hora. Claro, eso es imposible. Sí, porque el sindicato médico llegó a un acuerdo con la Administración en el año 2023 de que no podríamos ver más de 35 pacientes día, porque era absolutamente imposible poder atenderlos a todos correctamente. 35 pacientes los médicos de familia, 25 pacientes los pediatras diarios. Esto ya no es así, porque realmente sí hay una lista oficial de 35 pacientes a la cual se van sumando por distintos lados, pues pacientes que acuden por urgencias, pacientes no demorables, pacientes que se han citado equivocadamente, pacientes. Y sí, llega a la misma hora con 4 pacientes, con el consiguiente enfado de ellos, lógicamente, el retraso en la consulta y no encuentran, a esto no se le puede dar solución. Con el tema del verano, no sé si podemos hablar. Sí, por supuesto. Pues con el tema del verano, pues la consejera de Salud, Rocío Hernández, nos ha engañado. No, engañado no nos engañan, nos mienten, pero no nos engañan. Nos han comentado que, que como se ha hecho una OPE de estabilización este año, pues no eran necesarias tantas sustituciones para verano. La estabilización, como su propio nombre indica, es que a pacientes que están, a médicos que tienen contratos eventuales pasan a tener contratos fijos, pero son los mismos médicos, no hay más médicos, los médicos no se multiplican, o sea, simplemente han cambiado de contrato. Entonces hemos hecho cuenta nosotros y como que se nos van a dar a Córdoba, para concretar en Córdoba, 91 sustituciones para 1.800 médicos que se van de vacaciones, 1.828 médicos se van de vacaciones, 700 y pico de primaria y el resto de hospital. Clarísimamente insuficiente, clarísimamente. Al haber menos médicos, el déficit crónico de plantilla es de un 30%, más o menos. En verano pasa un 50% mínimo. Estos médicos se tienen que repartir más guardias de sus compañeros de vacaciones, con lo cual tienen más salientes de guardia. Entonces es un desbarajuste que se va además pasando año tras año sin que hagan nada por evitarlo. Claro. Y todo esto, ¿qué solución, entre comillas, puede tener a corto plazo? Porque a mí lo que me llama la atención es, y lo vuelvo a reiterar que antes lo he dicho, que esto repercute en la salud de los ciudadanos. Y aquí, quien antes, quien después, al final la sanidad pública la necesitamos en algún momento de nuestra vida todos, independientemente de que luego tengamos nuestro seguro privado y demás. Pero es verdad que es algo que, como digo, se necesita. ¿Qué solución puede haber a corto plazo? Porque es verdad que cuando uno lo piensa, yo te voy a pone la piel de gallina, con tu permiso. No, por los residentes, por ejemplo, porque me toca mucho, porque mi hija es residente, entonces me toca en la fibra. Los residentes hay que fidelizarlos cuando terminan. Se suele dar contratos mensuales, contratos mes a mes, a médicos que suelen tener ya 28 años, por muy bien que le haya ido su carrera profesional, no pueden tener menos, 6 años de carrera, preparación MIR, 4 años de especialización MIR. Se les promete que después de un mes va a haber otro, pero tú cuando vas al banco a pedir un préstamo para un coche o para un piso, no le puedes decir, no, mire, estoy contratada por un mes, pero que no se preocupe, que luego me van a contratar otra vez. Entonces, en otras comunidades autónomas, pues se le da hasta 3 años de contrato. Entonces, fidelizar residentes es fundamental, eso es fundamental.
Y luego yo creo que ofrecer a los compañeros... Sí. Y las cifras que ha dado el estudio de... Sí. Recientemente ha hecho un compañero del sindicato, Rafael Valeriano, hombre, quiero decir su nombre porque ha hecho un estudio detallado y muy meritorio. ¿Vale? Por supuesto, la situación se agrava en verano, pero es que cuando cogemos una radiografía de lo que pasa en el año, llegamos a la conclusión de que tenemos un déficit de más de 2 millones de citas al año en atención primaria. ¿De dónde sale esa cifra? Bueno, pues esa cifra sale de los datos de frecuentación que ofrece el Ministerio de Sanidad, es decir, cuántas veces va al médico la persona al año, de la población que hay en Andalucía, y de que un médico puede ofrecer 35 citas al día. Estas 35 citas al día no es una cifra, digamos, caprichosa, ¿no? Es una recomendación de sociedades científicas que te dicen que son unos estándares de calidad mínimos, es decir, no vamos a números óptimos, no vamos a los 15 pacientes que se ven en países nórdicos, es decir, vamos a lo mínimo para que, hombre, por lo menos se pueda dar una calidad asistencial aceptable. Bueno, pues nos sale un déficit de 1 millón y pico de citas. ¿Qué pasa? Eso es con la plantilla al 100%. Si tenemos en cuenta que un 30% de los médicos no están sustituidos, bien por salientes de guardia, bien por vacaciones, bien por enfermedad, o bien porque le haya dado unas condiciones tan precarias, como bien dice Inma, contratos mensuales, hayan decidido marcharse al extranjero, al sector privado si le han dado mejores contratos, pues resulta que tenemos un déficit de 2 millones y pico de citas al año. Hay un exceso de demanda y un déficit de oferta. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, aumentar la oferta, quiero decir, poner más médicos, por otro lado podemos disminuir la demanda. ¿Por qué la demanda es excesiva? Eso le corresponde a la Administración analizarlo y verlo, pero te puedo decir un dato. Si tú has sacrificado la calidad asistencial, has sacrificado el tiempo que tienen los médicos para... Tenemos pacientes que vienen con un problema que no se les resuelve. ¿Por qué? Porque hay diagnósticos, que yo digo muchas veces, que requieren cariño. Cuando digo cariño me refiero a tiempo y que los vea su médico. ¿Qué pasa? Que si esos diagnósticos cada día lo ve uno, cada día lo ve sin tiempo, tenemos pacientes que, y este es uno de los motivos, que como no me resuelve mi problema, yo sigo con los síntomas, yo no sé lo que me pasa, pues yo tiendo a consultar más veces, ¿no? Claro. Ahí tienes una forma de bajar la demanda, aumentar la oferta, pues, ofrece contratos dignos, fideliza a los residentes, como bien ha dicho mi compañera Inma. Este deterioro de la primaria viene de mucho tiempo atrás, y me acuerdo de un ejemplo que puso un científico, creo que se refería a la pérdida de la biosfera andoñana, que decía, bueno, cuando tú tienes un aparato, una máquina, y se le cae un tornillo, con tornillo se arregla muy fácilmente, empieza a temblar, la máquina sigue funcionando, yo no le hago caso, al final se quema el motor, lo que podía haber arreglado en su momento, apretando o cambiando un simple tornillo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los profesionales están enfermando. ¿Por qué? Porque si de 10, 2 se te van porque las condiciones son indignas, otros 2 enferman, tienes a seguir haciendo el trabajo de 10. Luego va a enfermar otro. ¿Qué es lo que van a conseguir? Van a conseguir quemar a los médicos de familia y a los pediatras de atención primaria, que son uno de los motores más importantes, no solo de la atención primaria, sino del sistema sanitario público. Por supuesto. Sí. Y desde el sindicato, ¿qué vais a hacer? No sé si tenéis también ahora mismo pues, en mente o en agenda algo que tengamos que tener en cuenta, porque entiendo que vosotros sí que lucháis por esa sanidad pública y que sea una sanidad pública pues con garantías para todas aquellas personas que la necesitan y que acuden a ella. Sí, aparte de que luchamos con conversaciones continuas con la Administración, con mesas sectoriales, mesas técnicas, pues aparte tenemos de momento una jornada de huelga que va a ser el viernes 13 de junio, este viernes, y que esperamos y deseamos pues, que tenga un seguimiento aceptable por parte de nuestros compañeros, creemos que sí, y esto ha llegado con mucha dificultad por nuestra parte porque los médicos no somos de ponernos en huelga y después de intentar por todos los medios llegar a un acuerdo, pero debido a un estatuto marco a nivel nacional que se nos ha explicado el borrador y no estamos para nada de acuerdo con él, pues después de muchas conversaciones que no han llegado a ningún puerto, la FEMS y nosotros pues hemos convocado huelga para el 13 de junio. Para el día 13. Sí. A mí me gustaría aclarar, nuestra huelga tiene que ser deontológicamente y éticamente aceptable. No se van a interrumpir la atención a pacientes urgentes, no se van a interrumpir a oncológicos, a pacientes graves. Sí que vamos a ocasionar, y somos conscientes, pedimos disculpas pues, a aquellos pacientes que tengan una cita programada que sea demorable, pero esas molestias quiero incidir que van a ser muchísimo menores que las que provoca a diario la Administración pública con una actitud negligente y temeraria. ¿Cuántos pacientes al día ven demoradas sus pruebas diagnósticas, su diagnóstico, su tratamiento, por esta mala gestión de
Y luego, respecto a lo que hacemos el sindicato, sí que haría un llamamiento a mis compañeros, cuando enfermen, por supuesto, de trabajo, quiero decir, que nos lo comuniquen. Si no nos lo comunican, quedan en silencio. Hay cosas que se pueden hacer, se puede, desgraciadamente en muchos casos acaban en baja, y no es lo mismo que coste como enfermedad común a que sea un accidente de trabajo, un accidente... Claro, es diferente. Claro, eso obliga a la Administración a empezar a tomar medidas. Se puede además poner una demanda a la Inspección de Trabajo, se puede solicitar una indemnización porque te han hecho enfermar, y esto está pasando, están los profesionales enfermando. Tenemos una cifra del Plan de Atención Integral al Médico Enfermo, son unos programas de atención a patología mental específicos para médicos, los llevan los colegios de médicos, en el que se están atendiendo más de 1000 pacientes al año, cifra que está infradiagnosticada porque otros médicos deciden ir a otro tipo de consultas. De esos 900 médicos al año, un 85% presentan patología mental, ¿vale? Sobre todo del ámbito ansioso-depresivo. Tenemos una tasa de tanto ansiedad como depresión o incluso de suicidio superior a la media poblacional, y como cualquier paciente, como cualquiera, porque somos personas al fin y al cabo, con patología ansioso-depresiva, pues tenemos nuestra tasa de abuso, de adicción a ansiolíticos. Es un problema que le pasa a la población y nos pasa a nosotros igualmente. Esto ha llegado a un punto que está frustrando a pacientes y a médicos. Detrás de un paciente frustrado hay un médico frustrado, y detrás de un médico frustrado hay muchísimos pacientes frustrados. Por supuesto. Es insostenible, eso es lo que nos ha llevado a la huelga. Y la mayoría de los médicos que acuden al PAIME, pues somos médicos de familia, psiquiatras y pediatras. Eso tiene algo que decir también. Por supuesto, es para que lo pensemos, efectivamente. Bueno, pues yo creo que ese mensaje también hay que lanzarlo, que se entienda la situación por la que estáis pasando y esa huelga convocada para el próximo día 13. Paciencia para quien tenga que sufrirla y paciencia también para vosotros para que al final todo esto mejore por vuestras propias condiciones laborales, pero también, por supuesto, por esa atención que ofertáis, que con la sanidad no se juega, y es algo que, como yo he dicho antes, al final todos, en un momento o en otro, vamos a tener que necesitar. Muchísimas gracias, Inmaculada. Muchísimas gracias, Amparo. Y gracias, Pedro, también a ti por acompañarnos. Gracias. Y estaremos pendientes también de esa huelga del día 13. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues pendientes estamos de la actualidad. Este será uno de los temas que trataremos precisamente ese día 13, pero hoy que estamos a día 11, cuéntanos, Cristina, cuáles son esas noticias más destacadas del día, que luego los compañeros llegarán a partir de las 8:30 para ampliarlas un poquito. Pero tú vienes con pinceladas de actualidad, ¿no? Yo te traigo actualidad, noticias agradables y también muy culturales. La primera está enfocada sobre todo a los más mayores, y es que la Diputación de Córdoba ha puesto a disposición un presupuesto de hasta 100.000 euros para ayudar a personas mayores con discapacidad y también vulnerables en situación de riesgo. Se podrán beneficiar de un conjunto de subvenciones para poder realizar obras de accesibilidad en su propia vivienda. Van a poder acceder a esto personas que vivan en municipios de menos de 50.000 habitantes, quitando la capital, por supuesto, y tendrá un tope de hasta 1.400 euros por obra. Estas subvenciones están dirigidas a mayores de más de 65 años y también que tengan un nivel de discapacidad del 33% o que pertenezcan a personas con riesgo de vulnerabilidad. Se va a poder solicitar esta ayuda hasta el 5 de julio y para realizar obras de accesibilidad en su vivienda siempre dentro de este periodo de año. También para los que más les guste la cultura y para los que no, que se animen porque del 30 de junio al 4 de julio se va a celebrar en Palma del Río una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Andalucía. Habrá 26 espectáculos de distintas disciplinas, tanto danza, teatro, música, títeres e incluso de circo, aunque los artistas cordobeses van a tener una triple representación. Van a estar también acompañados de muchísimas otras compañías andaluzas que van a conformar el 90% de todo este total. Aún así, también habrá muchas otras compañías de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Madrid e incluso Portugal. Este año ha sido completamente un éxito, se han registrado hasta 850 solicitudes, lo que demuestra este prestigio y este orgullo que tenemos de los artistas y la profesionalidad de los artistas andaluces y también de nuestra provincia de Córdoba. Y también me quiero adelantar unos días hasta este sábado 14, que se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Y la Junta de Andalucía ha querido recordar y también conmemorar a todas estas personas que de manera altruista pues donan sangre para salvar vidas. En 2024 ya se registraron hasta 8.500 donaciones, de las cuales 611 fueron nuevas donaciones. Aparte de estas actividades y actos que va a realizar la Junta de Andalucía, también se ha puesto a disposición una serie de colectas. También
Durante el día de ayer estuvo en la Fuente Palmera, en Priego de Córdoba y en el barrio de Fátima, y mañana, para los que quieran asistir y donar sangre, van a estar tanto en el Centro de Salud de Lepanto, en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y en el Hospital del Centro de Andalucía de Lucena. También han querido hacer un llamamiento sobre todo a los colectivos más jóvenes, porque están recordando que en los periodos vacacionales, como es habitual todos los años, hay una bajada de estas donaciones, y por ello el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Córdoba ha querido hacer un llamamiento sobre todo al colectivo más joven para recordarles que no decaigan en esta actividad y esta labor tan importante de donar sangre, para dar continuidad a esta actividad y también para una actividad que es vital para aquí en nuestra provincia. Muchas gracias, Cristina, por traernos ese adelanto de esas noticias que luego veremos un poquito más ampliadas. ¿Qué te parece si hacemos un breve descanso? Aquí después volvemos otra vez. Pues fenomenal, tú lo has dicho, ahora volvemos.